La maldita Trinidad. Autor: Richard Pitt. Presentación hecha por Juan Herrera y Paula Díaz. ¿De qué trata? Este libro se dio por una investigación llevada a cabo en la Universidad de Clark en Massachusetts, en Estados Unidos, que fue dirigida por su autor Richard Pitt. Buscaban hacer un análisis crítico de tres instituciones: Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. El análisis de estas instituciones y de la globalización neoliberal llevaron al autor a hacer una crítica a la economía mundial y desaprobar su control y gestión, y las consecuencias que han ocasionado a pueblos, culturas y medio ambiente. El autor identifica el liderazgo de los procesos de integración de los mercados y se da por la concertación del poder político estadounidense, el mundo académico, las empresas e inversionistas y los organismos internacionales. Esta alianza tiene como fin dirigir la evolución de la economía mundial, liberándola de restricciones. Primer capítulo: la globalización. Se comienza haciendo un análisis de lo que se entiende por globalización, refiriéndose a lo expresado por Harvey en 1989, quien sostiene que los seres humanos a fines del siglo XX debíamos hacer frente a una abrumadora sensación de comprensión de nuestros mundos, refiriéndose a esta comprensión como un proceso a través del cual las distancias se hacen menores debido al complejo sistema de comunicaciones. Según Pitt, la globalización ofrece a los seres humanos muchas oportunidades y les permite estar más cerca, pero también resalta la forma en que este proceso podría destruir su potencial liberador, ya que va acompañada a una tendencia a la concentración de poder que arruina el potencial humano. Este aumento de poder se da en pocas instituciones, llamadas en ocasiones institución de gobierno mundial, y su creciente influencia en el neoliberalismo, y esta crítica el autor la denomina globalización neoliberal. Por otra parte, se concibe al neoliberalismo como un ideario surgido, con el fin de borrar el modelo keynesiano en la economía mundial, imponiendo una lógica centrada en el máximo desarrollo de la creatividad y libertad. Este proceso se origina en Estados Unidos, que pretende imponer el sueño americano y el consumismo, no solo por medios militares, sino económicos, y esto se da por decisiones que toman un pequeño grupo de expertos en Washington, y pueden controlar la vida de millones de personas pobres y marginadas en todo el mundo. Y las instituciones que dan cuenta de este proceso son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Ellas imponen un conjunto de políticas económicas neoliberales muy similares a los países de todo el mundo, como condición para la obtención de créditos en tiempos de crisis, como requisito para la reducción de la deuda o como exigencias para formar parte de acuerdos comerciales internacionales. Estas organizaciones han creado una posición política unificadora cada vez más centrada en el libre comercio y cada una en una especialización. El Fondo Monetario Internacional en la estabilización, el Banco Mundial en ajuste estructural y la OMC en la liberación comercial. Se debe destacar que actualmente el Banco Mundial funciona como una entidad reguladora de la acción de los bancos centrales de los países subdesarrollados, comprometiendo el futuro de una gran cantidad de habitantes del mundo y amenazando la autonomía del Estado-nación. Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon en la conferencia de Bretton Woods realizada en New Hampshire del 1 al 22 de julio de 1944, ocasión en la que se reunieron 44 países encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña para analizar la situación de la posguerra. Las ideas que promovieron la realización de esta conferencia fueron la necesidad de un gobierno de la economía internacional para la cooperación económica entre los países que garantizara la estabilidad, y se concebieron tres instituciones que regularían tales aspectos: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
que posteriormente pasó a denominarse Banco Mundial, y una organización internacional de comercio que nació como Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, que más tarde se transformó en la OMC. La idea de que el comercio impide la guerra y produce paz estaban presentes en el proyecto de Bretton Woods, en un momento en que los países estaban en guerra y deseaban la paz. Se suponía que sus instituciones resultantes impedirían nuevas guerras. También suponía cierta dependencia entre los estados nacionales y una igualdad entre la capacidad política y militar de los países involucrados. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, estas condiciones no existían. El comercio internacional se transforma en un instrumento de poder nacional, ya que utiliza todo el sistema para subordinar a otros países económicamente más débiles. Por ejemplo, mediante un comercio desigual que hace a los países menos desarrollados dependientes de los más desarrollados. Según Pitt, el Bretton Woods fue concebido en un mundo ya caracterizado por relaciones de desigualdad en lo relativo al desarrollo económico. Bretton Woods es señalado como un hito, además porque representó también el poderoso deseo del mercado capitalista de expandirse mundialmente más allá de las fronteras del mundo industrial desarrollado, hasta donde era posible obtener ventajas comparativas en la producción por encontrarse junto a la cuna de los recursos, el tercer mundo. Según Pitt, Bretton Woods se construyó sobre la confluencia de discursos económicos. El primero es el de la economía clásica liberal, modernizada por la economía neoclásica matemática y extendida geopolíticamente en una era de guerras mundiales mediante una conexión entre comercio y paz. El segundo, el discurso del siglo XX de la economía liberal al estilo keynesiano, que respondía a las fallas del mercado recurriendo a la intervención estatal. Sin embargo, el autor dice que el liberalismo clásico fue la principal razón. El keynesianismo solo fue aceptado en Estados Unidos y fue abandonado por el neoliberalismo en la década de los 70. Desde entonces, la economía internacional fue vista como un régimen que se organizaba mejor a través de la competencia, el comercio y los mercados, con la intervención de un Fondo Monetario Internacional y un Banco Mundial, bajo el control de Estados Unidos. En este contexto, el autor ha denominado mapa institucional de centros de poder, entendido como comunidades de expertos, quienes toman decisiones económicas que afectan el destino de millones de seres humanos marginados, como si fueran el fruto de los mejores pensamientos del hombre. Tercer capítulo, Fondo Monetario Internacional. Estabiliza la economía de los países a través de préstamos y sus condiciones son créditos a corto plazo en países con crisis en la balanza de pagos. Entre sus políticas está la reducción de las barreras arancelarias a las importaciones, haciendo que se eliminen empleos. Otra condición es el aumento en las tasas de interés para reducir la inflación. Cuando los países piden préstamos a esta entidad, están cediendo parte de sus derechos económicos, ya que el Fondo Monetario Internacional será a cargo de fijar las reglas para que su economía mejore y recuperar el dinero prestado. Banco Mundial, considerado como una fuente fundamental de asistencia financiera, sobre todo para países en desarrollo, y su fin es erradicar la pobreza extrema otorgando préstamos con bajo interés y donaciones a aquellos países que invierten en temas como educación, salud e infraestructura, concediéndoles estos préstamos a todos aquellos que acudan a él y que cumplan con los parámetros. Capítulo 5. Organización Mundial del Comercio. Este capítulo nos muestra la evolución que tiene del GA a lo que es actualmente la Organización Mundial del Comercio. Su función es regular el comercio internacional por medio de normas y actualmente se encuentra ubicado en Ginebra, Suiza. Alianza Washington-Wall Street. Se refiere a cómo el FMI, el BM y la OMC han impuesto las mismas políticas a los países, actuando así bajo el interés de los países desarrollados, manipulando las economías y imponiendo ciertas condiciones a los países subdesarrollados. Por último tenemos las conclusiones. En nuestra opinión, este libro es muy reflexivo, ya que muestra la protesta como una alternativa válida en un mundo que a través de la democracia puede expresarse la verdad, definida como frágil y transitoria.
Nos encontramos de acuerdo cuando el autor plantea la estrategia de Estados Unidos que a través de estas instituciones habladas anteriormente busca manejar o controlar la economía de otros países. Como los países desarrollados se vienen aprovechando de los países subdesarrollados, en este caso se ve reflejado en los tratados de libre comercio. Gustó mucho una parte de la reseña que se definía como subtítulo La maldita Trinidad. Trinidad porque se refiere al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, y maldita por todas las críticas encontradas en este libro de estas mismas instituciones.